En la última, en la última sesión, nosotros habíamos estado revisando, chicos, lo que era metabolismo. ¿Y qué cosa entendemos por metabolismo? El metabolismo se refiere a todas las reacciones que ocurren a nivel de la célula, ¿cierto? Claro, cualquier reacción química, en este caso, por acá dice Richard, soy nuevo. Bienvenido, Richard, entonces. Entonces, nosotros hemos tocado un tipo de metabolismo que corresponde a lo que es fotosíntesis y a lo que es respiración celular. Ambos eran distintos, ¿no? Como menciona Luis, catabolismo es destrucción y anabolismo es construcción. Cuando las plantas elaboran alimento, parten de moléculas simples hasta moléculas complejas. En cambio, cuando usamos nosotros esas moléculas que ha elaborado la planta, en especial la glucosa, habíamos visto que nosotros empezamos a destruir la glucosa hasta devolverla al ambiente como CO2. Desprendemos los carbonos de la glucosa y entonces la destruimos para el aprovechamiento de la energía. Así es, nosotros destruimos la molécula orgánica que elaboran las plantas, ¿verdad? Ahora, ¿el ciclo celular en qué consiste? O sea, ¿qué cosa es lo que vamos a tratar acá? Acá va a haber construcción, sí, pero ¿cuál es el propósito del ciclo celular? ¿De qué trata? Bueno, muchachos, este proceso consiste en formar nuevas células. Sí, acá lo que nosotros vamos a revisar es un proceso que consiste en formar nuevas células. A partir de una a la cual se le va a llamar progenitora. Proceso que consiste en formar nuevas células a partir de una que se le va a llamar progenitora. A esta célula progenitora también se le puede llamar célula madre. ¿Ya, muchachos? Sí, a la célula progenitora también se le va a llamar célula madre. Y en nuestro cuerpo seguimos teniendo células madres, ¿ah? Ojo con eso. Sí, tenemos células madres. Y que cada día están formando nuevas células, como por ejemplo los glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos no son eternos. Nuestros glóbulos rojos de la sangre viven 120 días aproximadamente. Y después de esos 120 días, mueren los glóbulos rojos. Ya no cumplen esa función de llevar oxígeno. ¿Y qué tienen que hacer las células madres? Formar nuevos eritrocitos, formar nuevos glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en eso consiste. Este proceso trata de que logremos que a partir de una célula llamada progenitora, esta célula progenitora pueda prepararse y después de prepararse pueda multiplicarse. Ahí está. Entonces, en eso consiste, jóvenes, en eso consiste, de eso trata el ciclo celular. Un proceso que va a consistir en que la célula se prepara para que luego se pueda dividir. ¿Ya, chicos? De eso trata básicamente el proceso llamado ciclo celular. Y acá vamos a tener dos tipos de división. Sí, hay dos tipos de división que desde antemano ya les voy mencionando, ¿ah? O sea, ya les voy comentando que hay una célula que luego de prepararse se divide solo una vez, generando dos células hijas exactamente iguales, idénticas.
sin diferencia entre estas células. ¿Y cómo se llama, profe, esa división? Se llama mitosis. Se llama mitosis. ¿Ya? La mitosis es parte del ciclo celular y la mitosis es una división que consiste en formar dos células iguales, exactamente iguales, que van a tener la capacidad de poder, en este caso, ser idénticas en su material genético y en la cantidad de cromosomas. En cambio, hay otra división en la cual la célula se prepara, pero ahora se divide dos veces. Dos veces se va a dividir. O sea, se divide por acá una vez y luego cada célula vuelve a dividirse por segunda vez. Generándose en total, ¿cuántas células? 4. Pero, ¿cómo son estas 4 células que se acaban de formar, muchachos? Son diferentes. Son diferentes. ¿Y eso cómo se llama? Claro, muy bien, por ahí lo mencionan en el chat interno, se llama meiosis. ¿Ya, muchachos? Entonces, nosotros esta semana nos corresponde, según el temario, hacer la mitosis. La próxima semana haremos la meiosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces los muchachos entran en una confusión. Profesor, ¿ciclo celular es igual que la mitosis? No es igual. Entonces, ciclo celular y mitosis están uno incluido dentro del otro. La mitosis está incluido, es una parte del ciclo celular, a la cual se le llama división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá voy a colocar esta célula que está empezando el ciclo celular. ¿Cómo le vamos a poner de nombre a esta célula? A esta célula le vamos a llamar la célula progenitora. ¿Ya? A ella le vamos a llamar célula progenitora. ¿Sí? Y a estas células que están formándose por acá, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar células hijas. Células hijas. ¿Ya? Ahora, ¿y para qué el cuerpo tiene que formar nuevas células? O sea, ¿cuál será la importancia que tenga el ciclo celular? ¿Cuál será la importancia que va a tener el ciclo celular? La importancia, muchachos, es que todo ser vivo tiene una característica que le permite aumentar su tamaño. ¿Y cómo se conoce a esa característica en la cual todos los seres vivos tienen que aumentar su tamaño? ¿Cómo le llamamos a eso, muchachos? A ello nosotros lo conocemos con el nombre de crecimiento. Entonces, cuando un niño está creciendo, niño de 5 años, de 3 años, cuando un niño está creciendo, cuando un adolescente sigue creciendo, ¿qué está pasando con sus células? Están aumentando. Claro. O sea, un niño en crecimiento está aumentando. Cuando una oruga se convierte en mariposa, también ¿qué está haciendo? Está aumentando la cantidad de células. Cuando una planta germina de una semilla como el frijol, ¿qué está haciendo? Está aumentando las células. ¿Claro? O sea, el aumento de células implica crecer, ¿no? Entonces vamos a poner acá una de las importancias que tiene el ciclo celular es de que garantiza el crecimiento de los seres vivos. Eso, ¿no? Y a muchos de ustedes de repente les interesa saber, profe, ¿seguiré creciendo o ya no? Bueno, esos son varios factores que van a determinar si todavía sigues creciendo o no. Y también algunos dirán, profe, pero si mis padres son altos, ¿por qué no crecí como ellos? Eso también
involucra varios factores. Y para eso sirve la biología, para entender. Claro, por ejemplo, en el crecimiento participa una hormona de crecimiento. Participa la alimentación, participa la genética, los genes que has heredado de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Participa también la actividad física. O sea, mira cuántos factores intervienen: alimentación, hormonas de crecimiento, genes, actividad física. Entonces, todos estos factores involucran, incluso en los animales, en el crecimiento, influye hasta la temperatura. ¿Por qué? Porque en lugares calurosos, ¿qué pasa en lugares calurosos? Los animales son más grandes. Claro, su hábitat, ¿sí o no, Adrián? Son más grandes, exacto. Y en lugares donde hace mucho frío, los animales son más pequeños. Claro, entonces eso está involucrando el crecimiento y por eso el crecimiento tiene muchos factores, ¿ya? Y uno de esos factores es que esta hormona del crecimiento permita acelerar la división de células. Entonces, cuando eso se logra, el animal está creciendo. El animal está creciendo. La planta está creciendo. Ya está. Para eso sería importante el ciclo celular. ¿Para qué más? Acá me dice, dormir poco afecta el crecimiento. Claro, también, ¿no? Sí, el descanso ayuda a una buena producción de células. Claro, así es. O sea, si uno no duerme las horas que debería dormir, entonces su actividad metabólica disminuye y por ende el crecimiento también. Claro, claro que sí. Muchachos, el crecimiento es una de las importancias, pero también este animal está expuesto a los daños. Por ahí un depredador como el gato, de repente por alcanzar este roedor, le ha generado una lesión en el cuerpo. Y esa lesión ha sido un daño al tejido que lo recubre. ¿Y qué puede hacer este animalito con ese tejido dañado? Al igual que nosotros, muchachos, cuando aprendemos a manejar bicicleta, patineta, tenemos caídas. Y de esas caídas hay huellas, ¿sí o no? Puede haber una cicatriz, ¿no es cierto? Pero ¿qué hubo para que se forme esa cicatriz? Hubo aumento de células. Las células han tenido que multiplicarse para reparar. Claro, lo que menciona por acá el chat, regeneración, eso es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de reparar algunos tejidos, no todos, ¿ah? Algunos tejidos lamentablemente ya no se pueden reparar y hay que cuidarlos bien. ¿Cuál es ese tejido que tenemos que cuidar muy bien porque no se puede reparar? Ah, el tejido nervioso, muy bien, por acá lo mencionan. Claro, el tejido nervioso hay que cuidarlo del exceso de energizantes, hay que cuidarlo del exceso de la cafeína, hay que cuidarlo de algún traumatismo o golpe, hay que cuidarlo de los barbitúricos, o sea, hay que cuidarlo de muchas sustancias que lo dañan, porque ese tejido no se repara. En cambio, la epidermis, o sea, lo que está en la superficie de nuestro cuerpo, eso sí se repara, y se repara diario, sin que tengas heridas, ¿ah? Sin que tú tengas alguna lesión o herida, ese tejido se repara constantemente, cada 24 horas. Su tasa de mitosis es alta, hace bastante mitosis. Ajá. Me dice, eso no sería en la epidermis por sus células indiferenciadas. Claro, las células en este caso del epidermis son células indiferenciadas, como lo menciona. Claro, por eso si es que uno no se asea, ¿qué pasa con esas células que están muriendo día a día en la epidermis? Esas células se descomponen por bacterias. Y cuando las bacterias descomponen esas células muertas, se despiden malos olores, ¿no? Eso es lo que sucede cuando uno no se asea. Las células muertas del epidermis son el plato favorito de las bacterias que están en el ambiente.
y al descomponerlas se generan olores de descomposición. ¿Ah? Eso es. Esto sería entonces la reparación de los tejidos. ¿Ya? ¿Y cuál sería otra importancia? ¿Cuál sería otra importancia, muchachos? ¿Cuál podríamos considerar como otra importancia? Otra importancia, aparte de reparación de tejidos y aparte del crecimiento, algo muy importante, chicos, ¿qué sería? Algo muy importante sería cuando él alcance la madurez sexual, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede? Claro, cuando alcance la madurez sexual, este animalito va a empezar a producir gametos. ¿Y cómo se llama eso? A eso se le conoce como gametogénesis. ¿Qué cosa es la gametogénesis? La gametogénesis es la producción de gametos. Sí, porque el macho puede producir muchos gametos, la hembra también. ¿Y cómo forma bastantes gametos? Bastantes espermatozoides, muchos ovocitos. ¿Cómo los forma? Por divisiones de células. Tiene que ver con esto. Claro, tiene que ver con esto. Entonces ponemos acá otra de las importancias sería la gametogénesis. Ahí está, chicos. Ya está. Ya está, chicos. La producción de gametos. Tres importancias que va a tener el ciclo celular. ¿Ah? Obviamente, la división de células no se puede dar de forma descontrolada. O sea, tiene que haber un control. Sí, cuando la célula se divida, tiene que haber un control, una regulación. Claro, así es, un control. Porque si es que no se da un control, ¿qué podría pasar? A ver, ¿tú te imaginas que en alguna parte de tu cuerpo las células se estén dividiendo pero de forma descontrolada? Van formando unas células, más células, más células. ¿Qué podría pasar? ¿Tienen idea? ¿Una alteración a estas genéticas? Claro, por ejemplo, exacto, puede pasar, o sea, podría suceder que se forma un tejido en exceso, me dicen por acá también. Si es que en una parte de mi cuerpo las células se están dividiendo y se están dividiendo descontroladamente, puede aparecer lo que en medicina se llama neoplasia. ¿Qué cosa es una neoplasia? Una neoplasia es la formación de células inmaduras. Sí, una neoplasia es la formación de células inmaduras. Y esta neoplasia, ¿qué cosa podría ser? Un tumor. Claro, un tumor. O sea, un tumor es una aglomeración de células que no debieron formarse. Sí, eso es un tumor. Y si sucede en un órgano visceral interno, ¿cómo se podría llamar? A ver, en el intestino, por ejemplo, ¿qué pasaría si se forma una aglomeración de células dentro del intestino? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama quiste. Quiste. Claro, quiste. O sea, profe, los tumores y los quistes se originan por una división de células de manera descontrolada. Exacto. Ahí está, miren, ahí ha puesto Piero un dibujito de cómo se forma una neoplasia, ¿no? Es una aglomeración de muchas células. Claro, los teratomas también, claro, muy bien, los teratomas. ¿Y qué pasaría si eso empieza a ser invasivo? O sea, empieza a invadir todo un órgano. Estaríamos, ¿Podría ser cáncer? claro, estaríamos hablando del cáncer. O sea, en la forma más sencilla de explicar el cáncer,
Si a mí me dicen qué es el cáncer, todos sabemos que es una enfermedad. Es una enfermedad muy temida, el cual nos dicen que si no se trata a tiempo, la persona puede perder la vida, ¿sí o no? Pero en su forma más sencilla, ¿qué es el cáncer? Es una neoplasia, es una multiplicación de células que no debieron multiplicarse, le llaman células inmaduras. Son células inmaduras que se han multiplicado y que no cumplen su papel. Así es, claro. Ejemplo, a veces un glóbulo blanco que no está programado dividirse, este glóbulo blanco se divide, se divide, se divide y empieza a formar miles y miles de glóbulos blancos en la sangre. Y es una enfermedad muy conocida, ¿no? Como los glóbulos blancos son conocidos como leucocitos, entonces a la enfermedad, ¿cómo se le llama? Leucemia. Muy bien, Angeli. Muy bien, Catherine. Muy bien, Carlos. Eso se llama leucemia. La leucemia, que es conocida como el famoso cáncer de sangre, es una enfermedad donde los glóbulos blancos se están multiplicando de manera descontrolada. ¿Y esto es bueno o malo? Esto es malo, porque ni un glóbulo blanco que se ha formado de esa forma, ni un glóbulo blanco te va a poder defender. Así es. Entiendo porque hay un llamado Instituto Nacional llamado de Enfermedades Neoplásicas. Claro que sí, el Instituto Nacional de Neoplásicas, ¿qué cosa trata? Trata de los tumores, trata del cáncer, trata de los quistes, ¿no? Trata estas patologías, estas alteraciones. Pero muchos nos preguntamos, profesor, ¿pero qué es lo que hace que la célula se divida de forma descontrolada? ¿No? Esto logra hacerlo muchas veces compuestos químicos radiactivos, radiaciones. Así es. A veces no le prestamos atención a muchos alimentos que por ahí nos mencionan que son cancerígenos. Y bueno, la mención es porque tiene compuestos radiactivos. ¿Ya? Me dice por acá, profe, ¿y la producción excesiva de los glóbulos rojos? Ah, buena pregunta. Los glóbulos rojos sí no se van a poder multiplicar de esta manera. O sea, hay una no enfermedad, sino hay un caso cuando una persona tiene bastantes glóbulos rojos. Cuando tiene bastantes glóbulos rojos, le llaman eritrosis. ¿Ya? La eritrosis es un aumento de glóbulos rojos. O policitemia también. Claro, también le llaman policitemia. Pero el glóbulo rojo no tiene núcleo. Por lo tanto, no puede hacer esto. No puede hacer esto. O sea, no va a haber un cáncer de sangre por glóbulos rojos. Solo por glóbulos blancos. ¿Y por qué por los rojos sí o por los blancos sí y por los rojos no? Porque el blanco tiene núcleo. El rojo no tiene núcleo. ¿Ya? Me dicen por acá, profesor, ¿y se puede curar un quiste? Claro, si el quiste está recién creciendo, se extirpa, se cauteriza, ¿no? Lo que hacen en medicina, se corta, se extirpa, se cauteriza y se toma un control porque son como mala hierba, ¿no? Ustedes saben que cuando tú arrancas la mala hierba, vuelve a crecerse o no, por otro lado. Así es, se hace un control. O sea, a la persona que le extirpan un quiste le dicen que tiene que regresar, hacer un chequeo y descartar que haya una nueva proliferación. Acá me dice Isabel, pero el glóbulo rojo no es una célula eucariota. Sí es una célula eucariota, pero perdió el núcleo. O sea, tenía su núcleo, lo perdió para hacerse tan delgadito y pasar por los vasos sanguíneos. ¿Ya? Eso es lo que sucede con el glóbulo rojo. Es una célula eucariota porque tuvo núcleo, pero perdió su núcleo para pasar por por los vasos sanguíneos. ¿Ya, muchachos? Estas son las alteraciones que puede tener una persona. Por ahí mencionaron un término que se usa bastante en medicina. Por ahí mencionaron en el chat metástasis. ¿Qué cosa es la metástasis? Bueno, si ustedes investigan, la metástasis es cuando la célula cancerosa migra. ¿A dónde migra? Esta célula cancerosa
migra a la sangre. Y cuando la célula cancerosa migra a la sangre, lamentablemente el cáncer entró a su etapa final. O sea, esa persona lamentablemente ya no tiene salvación, no tiene cura. Se le da una calidad de vida y se evita el sufrimiento, ¿no? Claro, se esparce por todo el cuerpo, así es. La metástasis es el término que usan en medicina para indicar que el cáncer ya entró a la sangre. Así es, ya entró a la sangre. ¿Ya? Entonces, ese es el término que se usa. Si un cáncer de hueso hizo metástasis, ya fue a la sangre. Si un cáncer de estómago hizo metástasis, ya entró a la sangre. O un cáncer de los ganglios o un cáncer de páncreas, ya hizo metástasis, ¿no? En la etapa terminal. Muy bien, muchachos, vamos a ver ahora las etapas. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo celular? Yo también he preguntado en los exámenes. ¿Cuántas etapas presenta el ciclo celular? ¿Cuántas etapas estamos hablando, muchachos? ¿Cuántas etapas presenta el ciclo celular? ¿Cuántas etapas? El ciclo celular solamente va a tener dos etapas. ¿Ya? Vamos a ver acá. El ciclo celular va a tener dos etapas. ¿Está bien? ¿Qué dice por acá? Profe, dicen que se logra curar. Bueno, claro, hay muchas teorías sobre la curación del cáncer, ¿no? Claro. Bien, sí, hay muchos productos naturales que curan el cáncer, ¿no? Y eso se sabe por experimentos. ¿Ah? Ahora, muchachos, acá vamos a tener dos etapas del ciclo celular. Solamente hay dos, ¿sí? A una a la cual nosotros le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar, muchachos? ¿Cómo le vamos a llamar a esta etapa? Vamos a llamarle interfase. Sí, a ella se le llama la interfase. Esa es la interfase. Y la otra, ¿cómo se llama la otra? La otra se le llama división. ¿Ya? Hay dos etapas, interfase y división. Nada más. Vamos a poner acá la I. ¿De qué viene la? La I es la etapa conocida como interfase. Interfase. Es interfase. Y la D también es conocida como división. Por ahí su compañera ha puesto en el chat que también se le conoce como fase M. Así es. Así es, así es. La división es conocida también como fase M. ¿Por qué le llaman fase M? Porque acá puede ocurrir o una mitosis o una meiosis, cualquiera de los dos. ¿Ya? Puede ocurrir una mitosis o una meiosis a todo esto parte. Ya lo voy a poner de otro color. Todo este lugar, toda esta zona del sector circular, a esta parte se le va a llamar división. Ahí está, muchachos. Se le llama división. Ya. Eso se llamaría la etapa de división. Son dos nada más. Son dos. Y cuando nosotros hablamos de la interfase, ¿cuántos periodos encontramos? Hay tres periodos. Hay un periodo G1, hay un periodo S y hay un periodo G2.
3 periodos. O sea, la interfase tiene G1, S y G2. ¿Estamos de acuerdo? Se le ha dividido en estos casos, ¿por qué? Por fines de estudio. O sea, por fines de estudio se le ha dividido en estos tipos. ¿Está claro? Sí, se le ha dividido en G1, S y G2. 3 periodos. A su vez, la división también tiene eventos. Hay 2 eventos acá. ¿Y cuáles son los 2 eventos de la división? Un evento donde se ve, se nota claramente que el núcleo se divide. ¿Y cómo se le conoce, chicos? ¿Cómo se le conoce al movimiento del núcleo? ¿Cómo se llama cuando el núcleo se mueve? ¿Ciclosis? Ciclosis. La ciclosis es el movimiento, pero de la célula. Claro, la ciclosis es un movimiento del citoplasma de la célula. Pero cuando tú quieres decir movimiento, esto es igual a cinesis. Claro, viene de cinemática. Cuando ustedes estudian cinemática, estudian el movimiento. ¿Cierto o no? La cinesis es el movimiento. Y cuando uno ve al microscopio esta etapa, el núcleo se mueve y se rompe en 2. O sea, es el núcleo el que se mueve y se rompe en 2. ¿Cómo se llamará, chicos, el movimiento del núcleo? ¿Cómo se dice núcleo? ¿Cómo se dice núcleo? Núcleo, ¿cómo se dice núcleo? Núcleo se dice cario. Cario. Entonces, si esto corresponde al movimiento del núcleo, ¿cómo se le llama, muchachos? Cariocinesis. Así es. A esto, muchachos, se le va a conocer con el nombre de la cariocinesis. ¿Qué cosa significa cariocinesis? Cariocinesis significa movimiento del núcleo. Cariocinesis significa movimiento del núcleo. Y cuando el núcleo se mueve, ¿qué pasa con el núcleo? Cuando el núcleo se mueve, se divide en 2. ¿Ya? Pero hay otro. ¿Cuál es el otro evento? El otro evento, muchachos, ¿cuál sería? El otro evento es cuando ahora el que se mueve es el citoplasma. Y cuando el citoplasma se mueve, ¿qué sucede con el citoplasma, chicos? ¿Qué sucede con el citoplasma cuando se mueve? Cuando el citoplasma se mueve, se rompe en 2. ¿Y cómo se llamaría, muchachos, a ello? ¿Cómo se llamaría a ello? A esto se le va a llamar citocinesis. A ello se le va a conocer con el nombre de la citocinesis. ¿Te das cuenta? Y ahí tenemos 2 células a partir de una. ¿Qué te parece? Ya, vuelvo a repetir. La interfase involucra 3 periodos y tú tienes que saber qué sucede en cada uno. ¿Ya? 3 periodos. La interfase involucra 3 periodos. Y la división involucra a 2 periodos. Uno se llama cariocinesis, que significa
el núcleo se mueve para dividirse. Y el otro, ¿cómo se llama? El otro se conoce como citocinesis, cariocinesis y citocinesis. Y en la citocinesis, ¿qué cosa se divide? Acá vamos a poner, se divide el citoplasma. ¿Ya? Acá vamos a colocar que esto corresponde a una división del citoplasma. Esto corresponde a una división del citoplasma. ¿Ya, chicos? Mientras que la cariocinesis involucra a una división ¿de qué? Del núcleo. ¿Ya? Esto involucra a una división del núcleo. ¿Está claro? Vamos a poner acá. Esto sería una división del núcleo. Ya está, chicos. Pero la cariocinesis tiene eventos. Sí, va a tener eventos la cariocinesis. ¿Cuáles son los eventos que va a tener la cariocinesis? Va a tener 5 eventos acá la cariocinesis. La cariocinesis va a presentar 5 eventos. ¿Cuáles son esos 5 eventos que tiene la cariocinesis? Uno se conoce como profase. Profase. 2 se conoce como prometafase. Prometafase. 3 metafase. 4 anafase. Y 5 telofase. Ahí está. Eso sería. ¿Cuántos eventos estamos encontrando entonces, chicos? 5 eventos en la cariocinesis. Profase, metafase, anafase y telofase. Profase, prometafase, la metafase, anafase y telofase. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien sobre esta parte? Todo bien, hasta ahí. ¿Todo claro? La prometafase me dicen si es parte de la profase. No, no es que sea parte, pero es una transición. Es como una etapa de transición entre la profase y la metafase. Sí, es una transición entre los dos. ¿Ya? Ahora te voy a explicar un preámbulo que siempre suelo hacer para entender el ciclo celular. ¿Puedo borrar? A ver. ¿No hay preguntas sobre esta parte? A ver, tómale una captura ahí. Tómale una captura. Y hagan sus preguntas. Hagan sus preguntitas. ¿Todo bien?
¿No hay consultas entonces sobre esta parte? Ya. Borramos entonces. Ahora quiero que vean lo que vamos a realizar. Esto normalmente yo lo hago previo a la explicación del proceso para que se pueda comprender, ¿ya? Porque hay nombrecitos que suelen confundir, ¿ya? Entonces, te voy a dar todos los posibles casos donde un alumno se confunde, ¿ya? Mire, voy a dibujar acá se ve, ¿no? Ya. Voy a dibujar acá un ADN. Esto de acá es un ADN, ¿ah? Ahí está. Esto es un ADN con sus dos cadenas. ¿Sí? Eso se llama ADN. ¿Y qué pasa si ese ADN lo unimos a las histonas? ¿Cómo se llama la unión de ADN más histonas? ¿Cómo se llama a la unión de ADN más histonas? Esto tiene un nombre, chicos. ¿Cómo se le llama? Cromatina. Muy bien, correcto. La cromatina es la unión de ADN más histonas. ¿Sí o no? Claro, cuando el ADN se une con histonas, a esto se le conoce como cromatina. Pero esta cromatina que estoy graficando, le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le voy a poner a esta cromatina? Esta cromatina que está acá, chicos, se va a llamar cromatina simple. ¿Ya? Es una cromatina simple. ¿Estamos de acuerdo? Y acá voy a dibujar otra cromatina simple, mira. Acá empiezo a dibujar otra cromatina, o sea, otro ADN con sus proteínas histónicas. Esto sería otra cromatina. Son dos cromatinas simples. ¿Y por qué se le está poniendo el nombre de simple? ¿Por qué se le está poniendo el nombre de simple? Cada una está formada por un ADN. ¿Ya? Cada una está formada por un ADN. Por eso se le llama cromatina simple. Cada una está formada por un solo ADN. Un ADN, nada más. ¿Y qué hace esa cromatina simple, chicos? ¿Qué hace? La cromatina simple lo que va a realizar en este caso es el proceso de la replicación. ¿Y en qué consiste la replicación del ADN? La replicación del ADN. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste la replicación del ADN? En que a partir de un ADN, ¿cuántos se van a formar? 2. Entonces, este ADN está formando su copia. Está formando su copia. Y cuando forma su copia, quedan unidos en un punto específico a la cual se le llama centrómero. O sea, este punto se le llama centrómero. Ahí quedan unidos. Se le llama centrómero. ¿Ya? Y acá ya no tenemos a una cromatina simple. ¿Cómo le vamos a llamar a esta cromatina? O sea, ¿cómo se le va a llamar a esta cromatina? A esta cromatina se le va a llamar doble. ¿Y por qué se le va a llamar doble? Porque ahora, ¿cuántos ADNs tiene? Ahora presenta 2 ADNs. Es por esa razón que se le va a llamar cromatina doble. Se le llama cromatina doble.
¿Por qué razón se le llama cromatina doble? Porque cada una está formada por dos ADNs. Cada una, acá voy a poner la otra también hace replicación del ADN, ella también hace replicación, y cuando hace replicación, forma a su copia exacta. Y cuando forma a su copia exacta, también quedan unidos por el punto llamado centrómero. Ahí está. Queda por el punto centrómero. ¿Y eso cómo se llama? Se llaman cromatinas dobles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esta es cromatina simple, esta es cromatina doble. Acá tengo dos cromatinas dobles. Cada una está formada por dos ADNs. Cada una está formada por dos ADNs. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió acá, chicos? Le voy a poner número 1, pero tú sabes que eso, ¿cómo se llama? Eso se llama replicación del ADN. ¿Ya? Luego, ¿qué ocurre? Luego, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir acá, muchachos? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir después? Después ocurre un proceso llamado condensación. Ahí ocurre condensación. Y cuando ocurre condensación, ¿qué pasa, chicos, cuando ocurre condensación? Cuando hay condensación, la cromatina se va a empaquetar. Y cuando se empaqueta, quiero que notes ahora en qué se transforma. Mira, esto ya no se puede llamar cromatina. Esto tiene la forma más compacta. ¿Y cómo se le suele llamar a ello, muchachos? ¿Cómo se le suele llamar a ello? A ello se le llama cromosoma. Ajá, muy bien, cromosoma. ¿El cromosoma resulta de qué? El cromosoma resulta de qué, chicos? El cromosoma resulta de la condensación de la cromatina. ¿Y qué cosa es condensar? De repente por ahí un muchacho dice, profe, ¿pero qué cosa es condensar? Condensar significa empaquetar, enrollar, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del papel higiénico. Si yo tengo un rollo de papel, ¿no? Tengo un rollo de papel. Este rollo de papel es como el cromosoma. Pero si yo estiro todo el papel, voy a encontrar que el papel larguito, ¿sí o no? Claro, el papel es larguito y acá tiene un cilindro de cartón donde se enrolla el papel, ¿sí o no? ¿Sí se entiende la idea? Ya, supongamos que el papel es el ADN y el tronquito es la histona. Sí, más o menos me entienden, ¿no? No tengo un papel higiénico, pero bueno. Ya. La cosa es que si esto es el papel, ¿no? El papel higiénico, ¿no es cierto? Si esto es el papel higiénico, ¿no? Y hay un tronquito, entonces se va enrollando, 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 se enrolla, y esto ya sería el cromosoma, ¿no? Si está estiradito, cromatina. ¿Te das cuenta? Ese es, ¿no? Entonces la condensación ocurre en el empaquetamiento. Entonces, ¿cómo se llama estos cromosomas? A este cromosoma se le da un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar a este cromosoma, muchachos? A ese cromosoma, ¿cómo le vamos a llamar? A ese cromosoma le vamos a llamar el cromosoma doble. Doble. ¿Por qué? Pues el problema número 3.
¿Por qué se le va a llamar cromosoma doble? ¿Sabes por qué se le va a llamar cromosoma doble? Porque cada uno, vamos a poner acá, cromatinas simples, cromatinas dobles, cromosomas dobles. ¿Por qué se le llama cromosoma doble, chicos? Se le llama cromosoma doble, ¿por qué razón? A ver, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se le va a llamar cromosoma doble? ¿Por qué razón? Porque cada uno está formado por dos cromátides, ¿sí? Cada uno, vamos a poner acá, está formado por dos cromátides. Cada uno está formado por dos cromátides. Ya está. A eso le llaman cromosomas dobles. Cada uno está formado por dos cromátides. Sí, y esas cromátides se le conocen con el nombre de las cromátides hermanas. A ellas se les va a conocer como las cromátides hermanas. Sí, se le llaman cromátides hermanas. Estas son las cromátides hermanas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esas son las cromátides hermanas. Y a veces un alumno puede notar lo siguiente. Yo voy a dibujar acá a un cromosoma doble con más detalle. Ya, esto sí le tomas captura, ¿ya? Porque lo voy a hacer en borrador. Esto es un cromosoma doble. Este punto, ¿cómo hemos dicho que se llama? Centrómero. ¿Cuál es el papel que tiene centrómero? El centrómero es un punto donde se está uniendo esta cromátide con esta cromátide. A ver, profe, esta es la cromátide, mira. Esta es la cromátide, esto es la cromátide. ¿Qué cosa es la cromátide en realidad? La cromátide, ¿qué es? ADN. ADN más qué? Más histonas. Está condensado. Esto, ¿cómo se llama? Cromátide. Eso es una cromátide. Y el otro lado, profe, otra cromátide, mira. ¿Y qué es esta cromátide? Otro ADN. Otro ADN. Otro ADN. Ahí está, otro ADN. Que también tiene que histonas. Histonas. Y cada uno se llama cromátide, pero como son copias exactas, a las dos le han puesto hermanas. ¿Sí? Acá que ponemos sobre ellas, son dos copias exactas de ADN. Son dos copias exactas de ADN. Son dos copias exactas de ADN. No, centrosoma vamos a ver que es otra cosa. Esto se llama centrómero. Y cada uno de ellos se llama cromátide. Acá hay una cromátide y acá hay otra cromátide. Son dos cromátides hermanas. ¿Quién une las cromátides hermanas? El centrómero. Une dos cromátides hermanas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí está, muy bien, Moisés. Ese es el dibujito. Claro, ese es el centrómero. Y al costado del centrómero, ¿qué es lo que vamos a encontrar, muchachos? Al costado del centrómero se van a encontrar unas placas de proteínas. Ahí está. Estas placas de proteínas, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama cinetocoro. Cinetocoro.
¿Ya? Son las partes que tiene un cromosoma, chicos. No sé si hasta ahí nos estamos comprendiendo. ¿Se está comprendiendo, chicos, las partes del cromosoma? ¿Sí? ¿Se entiende cuáles son las partes del cromosoma? Sí. Vamos a poner acá entonces. Partes del cromosoma doble. ¿Ya? Ponemos acá. Estas son las partes del cromosoma doble. ¿Cuáles son las partes del cromosoma doble? Son las dos cromátides hermanas. ¿Cuándo se formaron estas cromátides? Se formaron cuando se hizo la duplicación del ADN. ¿Sí? Eso es. Esta es la cromátide. Vamos a resaltar, esto de acá sería la cromátide. Esto es la cromátide, chicos. Ahí está. Esto es una cromátide. ¿Sí? Eso es una cromátide. Y esto sería otra cromátide. Ahí está, miren. ¿Cuántas cromátides hay? Dos. Hay dos cromátides. ¿Ya? ¿Qué son las cromátides? Las cromátides son dos copias exactas de ADN. ¿Quién une las cromátides? Un punto que desde acá ya se había formado. Este punto. ¿Cómo se llama este punto que une las cromátides hermanas? Se llama centrómero. Centrómero. ¿Ya? Pero al costado del centrómero hay unas placas. ¿Y cómo se llaman estas placas de proteína? ¿Cómo se llaman estas placas de proteína? Se llama cinetocoro. Cinetocoro. El cinetocoro vienen a ser las placas de proteína. ¿Y para qué sirve? El cinetocoro sirve para que acá se unan unas cuerdas que luego vamos a ver cómo se llaman. ¿Ya? Vamos a ver después cómo se llaman esas cuerdas. Y cada parte, o sea, a él se le llama el brazo P y a él le han puesto el brazo Q. Ya está, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las partes que tiene el cromosoma. ¿Sí? Ahora sí, está más claro las partes del cromosoma, chicos. ¿Alguna pregunta sobre las partes del cromosoma? ¿Alguna pregunta sobre las partes del cromosoma? Todo claro. Ya, tómale una captura a las partes del cromosoma. A ver, tómale una captura, por favor, a las partes del cromosoma para continuar explicándote lo que estaba acá. ¿Sí? Ya está, ¿no? Ya está. Ya, entonces, ya conocemos las partes del cromosoma. Ya sabemos cuáles son las partes que tiene un cromosoma. Ya tenemos las partes del cromosoma. Ahora, ¿qué les pasa a estos cromosomas, chicos? ¿Qué les sucede? A ellos, ¿qué les va a suceder? Ellos ahora van a sufrir una ruptura a nivel del centrómero. Su centrómero
se va a romper. Chicos, si este centrómero se rompe, ¿qué cosa se espera que suceda? A ver, ¿qué esperarías que ocurra si el centrómero se rompe? ¿Qué cosa ocurrirá si el centrómero se rompe? ¿Que se dividan? Así es, ¿no? Claro, se va a dividir. Pero ¿qué es lo que se va a dividir? El centrómero se va a dividir, está bien. Pero ¿qué cosa es lo que se va a lograr separar? Se separan las cromátides hermanas. Eso se llama disyunción. ¿Ya? Ojo, lo que estamos viendo por acá es que se están separando las cromátides hermanas. Eso es lo que estamos viendo por acá. Se están separando las cromátides hermanas. Ahí está, chicos. Hay una separación de las cromátides hermanas. Sí. ¿Por qué se separaron las cromátides hermanas? Porque se ha roto el centrómero. O como mencionó por ahí su compañera, se ha dividido el centrómero. Para los dos. Acá también, miren. O sea, para los dos cromosomas se ha roto el centrómero y por lo tanto se han dividido las cromátides hermanas. Se han dividido las cromátides hermanas y a eso se le llama disyunción. Ahí está, chicos. A esto se le llama disyunción. Es azul, ¿no? Se han separado las cromátides hermanas y a todo esto se le va a conocer con el nombre de disyunción. ¿Ya, muchachos? Esto se conoce con el nombre de disyunción. Esto sería la disyunción de las cromátides hermanas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que ha pasado? ¿Y cuál sería el cuarto paso? El cuarto paso sería la descondensación. O sea que se descondensa, se va a descondensar. Y cuando se descondensa, ¿esto en qué crees que se llega a convertir? ¿En qué se convertirá? Otra vez volverá a ser cromatina. ¿Simple o doble? ¿Cómo serán las cromatinas que se encuentren por acá, chicos? ¿Serán simples o serán dobles? ¿Cómo serán las cromatinas que nosotros encontremos por acá? Estas cromatinas se le va a conocer con el nombre de cromatinas del tipo simples. Así es, son cromatinas simples. Igual que al inicio. Igual que al inicio. ¿Te das cuenta? Esto es lo que va a ocurrir en el ciclo celular. Esto es lo que va a ocurrir, muchachos, en el ciclo celular. ¿Estamos de acuerdo? Igual que el anterior. Ahora, vuelvo a repetir. Cuando una célula va a empezar el ciclo celular, ¿con qué empieza la célula? A ver, respóndeme eso. Cuando una célula va a empezar el ciclo celular, ¿con qué empieza la célula? ¿Con cuál de todos? ¿Con qué empezará la célula? Empieza con cromatinas simples. Claro, de un ADN. Cada uno tiene un ADN. Todas empiezan con cromatinas simples. ¿Y por qué se le puso el nombre de cromatinas simples? ¿Por qué se le llama cromatina simple? Porque ella tiene un ADN
ella tiene un ADN. Por eso le llaman simple. Cada una está formada por un ADN. ¿Y qué hacen ellas después? Paso 1. ¿Qué cosa hemos dicho que es el paso 1? Paso 1. ¿Qué cosa es? El paso 1 que hemos puesto por acá significa, jóvenes, la replicación. ¿Y qué cosa se entiende por replicación? La replicación es la formación de un ADN nuevo, exactamente igual. ¿Sí o no? Se replica. Entonces, él forma su copia exacta. Ahí está. Y quedan unidos en este punto. ¿Cómo se llama este punto? Este punto que está ahí con una línea. Se llama centrómero. Así es. Él también forma su copia. Ahí está. Y queda unido a su copia en el punto llamado centrómero. Los dos están unidos en el centrómero. ¿Y ahora cómo se llaman las cromatinas? Dobles. ¿Por qué se le llama dobles? Porque cada cromatina tiene 2 ADNs. ¿Y por qué tiene 2? Porque ha habido replicación. ¿Sí? Y ahora después, ¿qué hace? Paso 2. ¿Qué se realiza en el paso 2? En el paso 2 se va a realizar lo que conocemos como condensación. Chicos, ¿qué entienden por condensación? A ver, cuéntame. ¿Qué entienden por condensación? ¿Qué cosa entienden por condensación? ¿Qué es la condensación? Es el empaquetamiento, enrollamiento. Claro, se empaqueta, se enrolla el ADN. Y cuando el ADN con las histonas, o sea, la cromatina se enrolla, la cromatina se condensa, ¿en qué se convierte esta cromatina? Se convierte en cromosoma. Y el cromosoma es doble. ¿Por qué razón se le dice cromosoma doble? A ver, ¿por qué le hemos llamado cromosoma doble? Claro, viene de una cromatina doble, entonces tiene que formar un cromosoma doble. ¿Sí o no? Pero, ¿por qué se le llama cromosoma doble? Porque tiene 2 cromátides. Exacto. Esto es una cromátide y esto es otra cromátide. ¿Qué cosas son las cromátides? Lo hemos explicado. ¿Qué son las cromátides, muchachos? ¿Qué cosa vienen a ser las cromátides? ¿Qué cosas son las cromátides? Son 2 copias exactas de ADN. 2 copias exactas de ADN. Que van a estar unidas en un punto llamado centrómero. En ese punto llamado centrómero. ¿Sí o no? Este es un cromosoma doble. Él también es un cromosoma doble. Y cada uno tiene 2 cromátides, 2 cromátides. Claro. Y el tercero, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso, ¿cómo se llama, chicos? El tercer evento, ¿cómo se le va a conocer al tercer evento? Al tercer evento, ¿cómo le vamos a llamar? El tercero. Muy bien, estás atento. Disyunción. Muy bien, Romina. Muy bien, Brian. Muy bien, Carlos. Disyunción. Excelente. ¿Y qué cosa es disyunción? Separación. ¿Qué se va a separar? Se va a separar las cromátides hermanas. ¿Por rompimiento de quién? ¿Quién se rompe? El centrómero. Se separan las cromátides hermanas. Se rompe el centrómero y se separan las cromátides hermanas. Y el cuarto paso, chicos, vamos, cuéntame, ¿qué es el cuarto paso? Cuarto paso, ¿qué sería?
El cuarto paso sería la descondensación. El cuarto paso se conoce como descondensación. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama descondensación. A eso le llaman descondensación. ¿Sí? Replicación, condensación, disyunción, descondensación. Y lo que fue una cromátide, o también le podemos llamar, ¿cómo se le llama también a ellos? A las cromátides también, ¿cómo se les llama? Se les llama también cromosomas simples. ¿Y por qué razón se les llama cromosomas simples? Porque solo tienen una cromátide. Se le llama cromosomas simples porque cada uno presenta una cromátide. Cada uno está formado, muchachos, está formado por una cromátide. Cada uno está formado por una cromátide. Ahí está. Cada uno está formado por una cromátide. ¿Sí? En conclusión, una cromátide es un cromosoma simple. Dos cromátides hacen un cromosoma doble. Y vuelven a ser en su descondensación cromatinas como al inicio. Profe, ¿por qué hicieron esto? ¿Para qué? Es que si esto es una célula, imaginemos que esto es una célula. Imaginemos que es una célula. Y ella quiere formar dos células. ¿Qué tiene que hacer primero? Duplicar su ADN. ¿Qué tiene que hacer después? Condensar su ADN. ¿Y luego qué tiene que hacer? Separar sus cromátides en dos. ¿Y después qué tiene que hacer? Descondensar para tener dos células. Como al inicio. ¿Se entiende o no? Claro. A partir de una célula se van a obtener dos células. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende por qué está ocurriendo todo eso? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Muy bien, borramos entonces. Ya, esto es básico para entender hoy la mitosis y la siguiente semana la meiosis. Sí, es básico para que el joven entienda hoy día la mitosis y la siguiente semana la meiosis. A ver, vuelvo a repetir. La célula cuando empieza, ya, imaginemos nuestra célula. Nuestra célula cuando empieza, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza nuestra célula? Cuando nuestra célula va a empezar a hacer el ciclo celular, ¿qué tenemos en las células? ¿Cromosomas o cromatinas? ¿Qué tenemos en nuestras células? Cromatinas. ¿Y cuántas cromatinas tenemos, profesor? Claro, son simples. Muy bien, Catherine. Son simples. ¿Cuántas cromatinas tenemos, profe? 46. Ahí está, muy bien, por ahí lo menciona. O sea, nosotros en cada célula tenemos 46 cromatinas simples. 23 de papá y 23 de mamá. Y esas 46 cromatinas simples, ¿qué tienen que hacer para poder generar células nuevas? Si una célula de nosotros tiene 46 cromatinas simples, va a tener que primero replicar su ADN.
Y cuando replica su ADN, sigue teniendo 46, pero ya no son simples. Ahora las cromatinas, ¿cómo son? Dobles. Claro. ¿Y por qué dobles, profesor? Porque este ADN ha formado su copia. Este ADN ha formado su copia y permanecen juntos. Ese punto que hace que permanezcan juntos se llama centrómero. Este es el centrómero. Y entonces ahora vamos a tener 46 cromatinas dobles. Pero después, ¿qué viene? La célula, ¿qué tiene que hacer con sus 46 cromatinas dobles? Tiene que condensarlo. ¿Y qué significa condensarlo? Enrollarlo, enrollarlo, enrollarlo. Y cuando se enrolla, se forma esta estructura más compacta. ¿Y cómo se llama la estructura compacta que están viendo ustedes acá? Se llama cromosoma doble. Claro, es un cromosoma doble. Profe, ¿y por qué se le llama cromosoma doble? Porque tiene ¿dos qué? Dos cromátides. ¿Y qué son las cromátides? Son dos copias exactas de ADN. Acá está, mira. Estas dos copias exactas se convierten en las cromátides hermanas. Dos cromátides hermanas y acá dos cromátides hermanas. Los 46 cromosomas que tenemos van a ser dobles y van a tener cada uno dos cromátides hermanas. ¿Qué viene después? Se rompe el centrómero y se separan las cromátides hermanas. Se separan. Se rompe el centrómero y se separan. Y ahora ya no se pueden llamar cromosomas dobles. Ahora se llaman simples. ¿Por qué, profesor? Porque ya no tienen dos cromátides como acá. Ahora solamente tienen una. Una. Entonces, como cada uno está formado por una cromátide, le llaman cromosoma simple. ¿Te das cuenta? Y el último paso, ¿cuál es? El último paso es la descondensación. El cromosoma se descondensa para volver a ser ¿qué? Cromatina. Y así termina el proceso. ¿Sí? Ahora sí, un poco más claro, muchachos. A ver, por ahí preguntas, dudas acerca de esta parte. Esto sería cromatinas simples. Y acá también vamos a tener a las cromatinas simples. Ya, vamos a tener en ambos casos cromatinas simples. ¿Para qué era que se daba todo esto? Pregunta Luis. Porque hemos dicho que de una célula se tienen que formar más. ¿Para qué? Para que crezcas, para que repares tejidos, para que puedas formar gametos. Muy bien, borramos entonces esta parte. Borramos. Y ahora, con ese preámbulo, entonces chicos, con ese preámbulo vamos a realizar los eventos del ciclo celular. Ya, vamos a poner acá los eventos. Vamos a poner. Ya, miren por acá. A ver, muchachos. Esta es la representación del ciclo celular. ¿Cuál es la primera etapa que va a realizar la célula? ¿Recuerdan? ¿Cuál sería la primera etapa que la célula va a realizar en el ciclo celular? ¿Cuál sería?
Sería la interfase. Claro, la interfase. Y la interfase habíamos dicho que tiene 3 periodos. 3 periodos. Tiene por acá un periodo a la cual se le llama G1, acá el S y acá está el G2. ¿Sí o no, muchachos? ¿Y qué ocurre en el periodo G1? A ver, vamos a ver qué cosa ocurre en el periodo G1. Voy a dibujar acá la célula que va a empezar el ciclo celular. Esta es la célula que va a empezar el ciclo celular. Acá está la célula que va a empezar. Y cuando la célula empieza el ciclo celular, ¿qué es lo que le ocurre en G1? Miren, chicos, ¿qué es lo que le ocurre en G1? Ahí está. Creo que se nota lo que le está pasando en G1. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre en G1? ¿Qué cosa crees que ocurre en G1? ¿Qué va a ocurrir? Según el gráfico. Ha crecido la célula, muy bien. Eso es lo que pasa en G1. Hay un crecimiento. Y ahora, tú tienes que reconocer las partes de la célula. Mira, esto que está de color blanco, ¿cómo se llama lo que está de color blanco? Se llama membrana celular. Lo hemos estudiado en citología. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama lo que está de color amarillo? Lo que está de color amarillo, ¿qué sería? Esto se llama carioteca, la membrana nuclear. Carioteca. ¿Y qué cosa es lo que está adentro? Adentro está, mira, esto de color rojito y esto de color azul. ¿Qué son? A ver, ¿qué cosa sería lo que represento de color azul y lo que represento de color rojo? ¿Qué cosa sería para nosotros estas estructuras? ¿Qué sería? Claro, el ADN. Ajá, el ADN. Exacto, pero este ADN se encuentra solo, se encuentra con histonas. ¿Y cómo se llama cuando el ADN está unido a histonas? Esto se llama cromatina. Así es. ¿Y cómo hemos dicho que empiezan las cromatinas? En su estado ¿Simple? simple. Así es. Ella empieza con cromatina simple. Quiere decir, profesor, que acá la célula tiene cromatinas simples. Sí, acá la célula va a tener cromatinas simples. Tiene cromatinas simples acá la célula. ¿Ya? Y la otra estructura que voy a colocar acá, esta estructura cilíndrica. ¿Cómo se llama esta estructura cilíndrica que son dos cilindros y que tienen unas proteínas alrededor que va a servir para la división? ¿Cómo se llaman estas estructuras? Se llama centrosoma. ¿Ya? No vayas a confundirlo con centrómero. Estas son las partes de la célula que tú debes reconocer acá. ¿Ya? Solo que está más chiquito. ¿Ya? Todas esas partes están acá, solamente que están más pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, si reconoces esas partes, entonces, ¿qué dirías que ha sucedido en G1? Como lo que han mencionado por ahí sus compañeros, lo que han mencionado, es que en G1 ha crecido, la célula ha crecido. O sea, en el periodo G1, ¿qué cosa ocurre en el periodo G1? En G1 hay un crecimiento de la célula. Es un crecimiento en la cual está aumentando el volumen. Aumenta el volumen del citoplasma. Sí, y eso, ¿por qué ocurre? ¿Qué cosa es lo que se está dando? ¿Qué cosa es lo que se está llevando a cabo acá? Chicos, acá lo que se está llevando a cabo
es una duplicación de organelas. Las organelas se duplican. Acá, chicos, se están duplicando sus organelas. ¿Le pasa algo al material genético? No le pasa nada. No le pasa nada. Por lo tanto, si acá habían cromatinas simples, cuando la célula termina de hacer la interfase G1, siguen habiendo acá ¿qué cosa? ¿Qué cosa habrá acá? Acá siguen habiendo cromatinas simples. Sigue habiendo cromatinas simples. Obviamente nosotros tenemos en total 46. No voy a dibujar por obvias razones las 46. Para nosotros, estas dos podrían representar las 46. ¿Te das cuenta? Pero el evento más importante de toda la interfase es el evento S. ¿Por qué el evento S es el más importante? ¿Por qué crees? A ver. El evento S es el más importante de toda la interfase. ¿Por qué razón, muchachos? A ver, ¿tienen alguna intuición de por qué será el evento más importante? ¿Por qué el evento S es el más importante de la interfaz? ¿Cuál será la razón? Claro, muy bien. El ADN se replica. Eso lo han preguntado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cuál es el evento más importante del ciclo celular? La respuesta, interfase S. ¿Y por qué la interfase S es el evento más importante del ciclo celular? Porque acá se lleva a cabo la replicación del ADN. El material genético se duplica. Es bastante lógico, ¿no? Porque si esta célula quiere formar dos, entonces, si esta célula quiere formar dos células hijas, ¿qué tiene que hacer con su ADN? Duplicarlo. ¿Para qué? Para que luego le dé una copia a la hija. Yo creo que esto es bastante obvio, ¿no? Si estamos viendo que una célula se va a dividir, entonces tiene que duplicar su material genético. ¿Y eso dónde ocurre? ¿Dónde ocurre eso? Eso ocurre en la etapa S. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces acá ponemos, ¿qué ocurre acá? La replicación del ADN. ¿Qué más? Aparte de la replicación del ADN, también ocurre la duplicación de centrosomas. ¿Qué eran los centrosomas? ¿Qué cosa eran los centrosomas? Estos cilindros que vamos a ver que van a ser importantes en la división celular. Ahí está, muchachos. Ahí está. ¿Te das cuenta? El gráfico nos está indicando, mira, ¿qué es lo que pasa en G1? Crece. ¿Qué es lo que sucede en el periodo S? Duplica su ADN. De lo que eran cromatinas simples, pasan a ser cromatinas dobles. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya en la siguiente hora yo te voy a explicar la fase M, o conocida también como la división. ¿Ya? Si has entendido qué es lo que es cromátide, cromatina, cromosoma, simple y doble, lo demás es facilito. ¿Ya? Pero no te olvides, esta célula es la que está acá. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente hora. No, nada que ver, Fernando. No tiene nada, ni una relación. ¿Ya? Listo, listo. Cuídense, muchachos. Nos estamos viendo. ¿Ya? Hasta el siguiente bloquecito. Listo, listo. Cuídense. Gracias.